Esta historia comienza con nuestro prota, Elimas, el cual está rodeado de una gran cantidad de personas en el ritual vital de la bendición divina que recibirá como heredero de la familia Evauk, pero siente que esto también lo ha vivido. Eso es bastante extraño. Justo entonces su padre lo anima porque al ser su hijo, seguro recibirá una bendición divina acorde a su espada para llevar honor a la familia. El sacerdote también inicia el ritual, mientras Elimas siente que ya vivió esto hace unos años, por lo cual su mente comienza a viajar por todos los recuerdos y por fin lo descubre. Sí conoce esta vida. Se trata de la historia de un juego RB conocido como Magic World, con el cual está obsesionado en su otra vida. Los recuerdos invaden su mente mientras imágenes pasan una tras otra a gran velocidad. Incluso recuerda parte de su infancia, pues ahora entiende por qué todo lo que le sucedía se le hacía tan conocido y sentía que se trataba de un déjà vu. Disfrutaba demasiado las luchas contra monstruos aterradores y gigantescos o contra espadachinas de gran nivel o magas que tienen un gran poder, que además nos dejan unas escenas bastante espectaculares. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! Pero de vuelta en el ritual, nuestro prota solo espera que gracias a todo esto le den su clase favorita, una tan rota que es la más fuerte de todo el juego. Así que cuando el sacerdote termina su ritual, observa su panel de estado ansioso, sonriendo de alegría al ver que su clase sí es la que esperaba. Obtuvo caballero pesado. Emocionado le da la noticia a su padre, el cual asustado pregunta qué fue lo que dijo, porque la clase que debería tener es maestro espadachín. Nuestro prota, al notar la expresión de horror en su padre, lo entiende. En su otro mundo, los que conocen el juego saben que las clases más lentas son las mejores y las más rotas, pero en este mundo solo se valoran las clases más simples y efectivas. Su padre, lleno de ira, se acerca sujetándole el brazo, pues observa personalmente su panel de estado. Indignado, no puede creer que es cierto. Obtuvo una clase defectuosa que no le da casi ningún punto en ataque ni en habilidad ofensivas, una desgracia para la familia. Elimas intenta explicarle a su padre que no es tan mala, pero este, lleno de frustración, lo golpea tirándolo al suelo. Nadie en el lugar es capaz de interferir, mientras el padre sigue vociferando que al menos fue bueno enterarse allí de su aberración, pues si llega a salir al público que uno de los Evauk tiene una clase defectuosa, arruinaría su reputación. En aquel momento, unos pasos resuenan por todo el salón, mientras una viejotototota camina con paso firme hacia el estrado. Los presentes se asombran por su belleza y algunos logran reconocerla como parte de la familia secundaria. La chica llega sin problemas al estrado, diciendo que ella también debe someterse al ritual de la bendición divina. Nuestro prota reconoce a Maris porque jugaban de pequeños, pero debido a la diferencia de reputación terminaron alejándose y llevan mucho tiempo sin hablar. El padre de nuestro prota ordena que se inicie el ritual, mientras algunos murmuran por la escena que acabó de suceder. Elimas siente que algo malo está por suceder, pero el sacerdote realiza el ritual con normalidad y Maris se levanta revisando su clase. Sus ojos brillan de emoción, pues obtuvo la clase de maestra espadachina. Todo el salón comienza a murmurar y la chica, mirando con superioridad a nuestro prota, lamenta haberse quedado con todo el talento de la familia. Elimas solo se preocupa porque sabe que el hecho de que un miembro de una familia secundaria obtuviera aquella clase empeorará el enojo de su padre. Este sonríe y vocifera emocionado que confiaba mucho en ella, pues demostró ser una verdadera Evauk, mientras Maris con maldad mira a nuestro prota confesándole a su padre que siempre creyó él no sería lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la familia. El padre de nuestro prota le dice que ahora ella será su heredera, mientras que a Elimas le ordena marcharse de su casa. Ya no es digno de ser su hijo porque un caballero pesado solo será una mancha para su legado. Todos se alejan de nuestro prota, el cual intenta pedirle a su padre que no se apresure, pues promete que traerá honor a la familia y le demostrará que esta clase es realmente fuerte, pero el hombre le grita que no puede volver a usar su apellido, ya que si lo hace, su cabeza será cortada y no quiere volver a verlo, pues se merece ser exiliado por traerles vergüenza. Y después de decir esto se marcha.
derecha. Maris sigue a su padre sonriendo con maldad porque por fin superó a Elimas, quien queda devastado por todo lo que está sucediendo. Un momento después sale de la mansión bajo una intensa lluvia. El mayordomo le entrega algunas monedas, mientras nuestro prota, con la mirada puesta al frente, jura que les demostrará el error que cometieron. Horas más tarde, en la ciudad, todo sigue su curso con normalidad. Varios grupos de aventureros buscan reclutas para sus facciones y algunos otros más hablan sobre sus logros, mientras grupos de novatos sueñan con convertirse en los más grandes y alcanzar el rango de leyendas. Pero allí, en medio de aquella ciudad tan movida, nuestro prota baja de un carruaje y entra en una posada, lamentando la situación que tiene ahora y que lo echaran como un perro de su casa. Además, por lo que está viviendo, la historia no parece ser la misma que la del videojuego que recuerdan y supone que debe investigar un poco más, pero primero analiza bien sus estadísticas y el árbol de habilidades, pues si su clase no resulta ser tan fuerte, eso significaría su fin. Tras revisar un poco, confirma que sí es igual a lo que recuerda del videojuego, porque con aquel árbol de habilidades es con lo que cada persona cambia su destino. Además, tiene 5 puntos disponibles para avanzar en sus habilidades y piensa que para muchos la habilidad fija que le otorga su clase es la peor de todas, juramento de armadura pesada, porque es bastante difícil de usar y muy pocos la conocen. Además, hay otras habilidades que pueden evolucionar y que en un futuro pueden ser realmente interesantes, pero él no piensa usarlas. Está más que seguro de cuál es la habilidad que necesita, por lo que le da los 5 puntos de mejora a juramento de armadura pesada, consiguiendo subir 5 niveles y obtiene la habilidad reflejo de muralla junto a mejoras en su defensa, algo que aprovechará muy bien. Al siguiente día, nuestro prota ya sale hacia un bosque con su equipo nuevo, porta una armadura básica y una espada no muy costosa que le servirá para luchar, pero le asombra sentir el aire en su rostro y la sensación de libertad, pues comienza una nueva etapa en su vida como un gran guerrero. Mientras camina, nota que un arbusto se mueve y se prepara, observando cómo un monstruo en forma de rana aparece frente a él. Rápidamente evalúa al monstruo que lo ataca a los pocos segundos. Elimas usa su habilidad reflejo de muralla para protegerse, mientras el monstruo se estampa y un poder mágico lo destruye. Nuestro prota siente que es algo grotesco como terminó el monstruo, pero su escudo es mucho más efectivo en contra de ataques cuerpo a cuerpo. Además, le sirvió para subir de nivel y toma de entre los restos una piedra mágica de nivel 2 que puede serle útil más adelante, aunque su valor no es tan elevado. Justo en ese momento escucha unos gritos cercanos, por lo que avanza notando que un chico corre por el bosque lleno de miedo. Nuestro prota pregunta qué le sucede y este intenta retomar el aliento, pero observa una gran cantidad de ranas que comienzan a aparecer por todas partes. Nuestro prota entiende cuál era su miedo y avanza, mientras el chico pregunta si acaso es un aventurero experimentado. Elimas lo niega, porque en realidad acabó de subir de nivel por primera vez hace un instante. Esto asusta a aquel chico, pues es un novato y no debe confiarse. Incluso le avisa que con esa armadura tan pesada no podrá hacer nada. Nuestro prota no le presta atención, solo piensa en sus conocimientos y sabe que normalmente reflejo de muralla no resistiría tantos ataques, pero como ya conoce a aquellos monstruos, aprovechará que tiene una bonificación en su armadura y los puntos de habilidad. Así será mucho más fácil superar estos monstruos, los cuales justo se lanzan en su contra, pero chocan contra reflejo de muralla y caen al suelo sin vida. El chico no puede creer lo que ve. Nuestro prota acabó con todas las ranas en cuestión de un segundo y sin inmutarse, mientras nuestro prota piensa en presentarse, pero recuerda que no puede usar su apellido. Por esto se presenta como Elimas, el caballero pesado. En aquel momento de calma, tras acabar con todos los monstruos, nuestro prota respira, escuchando la voz que le informa que acabó de subir de nivel, logrando alcanzar el nivel 8. Además, obtuvo el título de inquebrantable y sin dudar abre el panel de estadísticas, confirmando que los sistemas de este mundo son idénticos a los que recuerda del juego. El chico a su lado deja el asombro y se presenta como Arus, explicando que dejó su pueblo a las afueras para convertirse en aventurero. Pero como lo rechazaban porque no tenía un nivel 3, entró en pánico y decidió venir al bosque a subir de nivel cuanto antes, pero este encuentro le salvó la vida y por eso está muy agradecido. Nuestro prota responde que no es necesario le agradezca tanto ni se lo pague, pues él se quedará a cambio con las piedras mágicas por la ayuda que le dio.
de igual manera, también le sirvió para subir de nivel. Arus no tiene ningún problema en dejárselas y le propone que cuando regresen formen un equipo, pues tiene algunas pistas de trabajo y supone que debe serle difícil encontrar misiones con su clase defensiva. Eso de inmediato le trae los recuerdos de las palabras de su padre y la ira que este tenía porque consiguió una clase defensiva, mientras Arus no deja de halagarlo, pues le parece realmente increíble y no tiene dudas de que serán un gran equipo. Incluso hará que todos cambien de opinión sobre él. Elimas solo sigue recogiendo las piedras y se niega a ser un equipo. Le informa que para él es mejor estar solo. Arus no entiende por qué se niega, pues su estilo de combate con una clase escudera jamás le permitirá subir mucho de nivel si va solo. Nuestro prota no lo mira directamente, pero vuelve a negarse a su oferta, aunque en su mente sabe que aquel chico tiene razón en lo que dice. Las clases defensivas son mejores cuando protegen a aliados de ataques enemigos, pero eso es algo que él no quiere hacer porque con un grupo la experiencia se comparte y no le sirve para su plan de ser el mejor, porque necesita conseguir títulos, objetos y habilidades únicas. También está el hecho de que muy pocos creerán en sus capacidades y no tiene tiempo que perder para estarle explicando a los demás sus decisiones, pues tiene que demostrarle a su familia el error que cometieron, porque será el caballero pesado más fuerte del mundo. Unos minutos después, Arus sigue insistiéndole porque sabe que es realmente increíble porque lo vio personalmente, pero no tiene sentido que un caballero pesado esté completamente solo acabando ranas. Nuestro prota se detiene en seco, se gira mirando los árboles que comienzan a moverse y sus ramas crujen con el viento. El cielo comienza a oscurecerse y eso preocupa demasiado a Arus, pues algo está realmente mal. Nuestro prota en cambio se prepara, mira hacia todos lados intentando descifrar de dónde proviene el peligro. En aquel instante, a toda velocidad, algo se mueve por el bosque y aterriza con gran fuerza ante ellos. Arus grita horrorizado al ver un monstruo arácnido frente a él. Incluso por muy poco logra evitar ser cortado. Elimas de inmediato analiza aquel monstruo. El cuadro de estadísticas le informa que se trata de una Arian Dive de nivel 16. Esto lo asombra, pues duplica su nivel actual y además sabe que aquel monstruo tiene varias habilidades especiales que son realmente letales, como el ataque sigiloso o una garra de fuego. Además, su reflejo de muralla no es efectivo ante monstruos tan superiores y un solo ataque directo de aquel ser significaría su final. Arus se tira al suelo culpándose porque fue quien atrajo a este monstruo y aunque tiembla del miedo se levanta sosteniendo a su espada, pidiéndole a nuestro prota que huya mientras le consigue un poco de tiempo. Elimas le informa que no tiene que hacerlo, pues puede encargarse. Arus responde que es imposible. Nuestro prota lo niega porque sí hay una manera de ganar. El chico vuelve a insistir que por más fuerte que sean, son novatos y aquel monstruo le duplica el nivel, pero Elimas revisa su panel de estado y utiliza todos los puntos de habilidad que obtuvo con sus niveles anteriores para mejorar el juramento de armadura pesada. De aquella manera obtiene una nueva habilidad, desarmar. Esta le permite reducir un 20% del ataque a un enemigo que logre impactar durante un minuto. Aquella habilidad es completamente necesaria para poder acabar con este monstruo y se prepara para luchar. En ese instante, la Arian Dive se lanza con todo y Elimas sonríe esquivando. Se mueve a toda velocidad, evitando los cortes y los ataques que el monstruo lanza con toda su fuerza. Además, él reconoce los patrones de ataque, por lo que le queda más fácil esquivar. El monstruo utiliza su poder para crear un círculo mágico y luego dispara una ráfaga de veneno. Nuestro prota recibe el impacto a propósito para aprovechar y contraatacar, consiguiendo de aquella manera hacerle un rasguño en el ojo que le sirve para activar la habilidad de desarmar. Aquel monstruo estalla en ira por el impacto y con su garra flamígera impacta directamente sobre nuestro prota, lanzando una poderosa explosión. Arus grita asustado, pero mira impactado que Elimas sigue en pie. Nuestro prota procesa en su mente todos sus conocimientos, ataca aprovechando que aquel monstruo lanzó dos habilidades y sabe que ya no debe tener mucho poder mágico, por lo que le aplica nuevamente desarmar y
con esto le reduce aún más el daño, mientras que en su cuerpo su habilidad de inquebrantable le aumenta bastante la defensa. Esto lo anima pues sabe que con el conocimiento se puede superar cualquier diferencia de nivel, así que provoca al monstruo y comienza a correr, esquivando y bloqueando algunos ataques. Luego, al estar listo, se gira y activa reflejo de muralla. El monstruo no logra detenerse e impacta directamente contra su habilidad, recibiendo todo el daño de regreso. Elimas, al ver al monstruo debilitado en el suelo, se le acerca y clava su espada, dándole final a aquella Arian Dive, mientras que sube hasta el nivel 12. Además, obtiene 4 puntos de mejora en habilidad, aunque el sistema le informa que por ahora no puede añadir más puntos a juramento de armadura pesada, pues ya alcanzó el nivel 15 y obtuvo la habilidad extra repeler. Haru se acerca todavía sin creer lo que vio, pero entiende el por qué no quiere tener un grupo y se disculpa por haber desconfiado de él. Aunque sí termina ayudándole, pues sé que el veneno que Elimas recibió al principio le hace mucho efecto y Arus lo acompaña de regreso a la ciudad. Una vez vuelven a la ciudad, nuestro prota se recupera del veneno y se despide de Arus esperando verse más adelante. Luego descansa de aquel combate, pero las pesadillas siguen allí recordándole las palabras de su padre y el desprecio de su familia. Un mosquito. El diablo. Al siguiente día decide ir directamente al gremio Rondal para inscribirse como aventurero. Al entrar nota de inmediato las miradas de confusión y de desprecio de parte de los aventureros. Él se presenta ante la recepcionista como un caballero pesado de nivel 12, escuchando cómo los demás se burlan por su clase, mientras que la chica aprueba su solicitud y automáticamente el estado de nuestro prota cambia a aventurero de rango F. Nuestro prota se alegra, aunque sabe que para poder acceder a una mazmorra necesitará un grupo y ser de rango E. Además, también está limitado, pues no puede subir los puntos en juramento de armadura pesada hasta que llegue al rango E. Los demás aventureros comienzan a burlarse porque seguramente ese caballero pesado necesita un grupo, pero nadie lo querrá por la clase tan débil que tiene. La recepcionista se disculpa, pues le dice que será muy difícil encontrar un grupo y Elimas lo sabe, por lo que mejor le enseña la bolsa con las piedras que consiguió, ya que quiere cambiarlas. Al entregar las piedras mágicas, todos en el salón quedan impactados. La chica no puede creer lo que ve y pregunta si consiguió aquellas piedras él solo. Elimas lo confirma y le dice que puede ponerlo en su informe para que esto le ayude a encontrar grupo. Ella lo entiende, mientras que los demás aventureros comienzan a creer que aquel caballero está haciendo trampa, pero nuestro prota sabe que ahora comienza lo emocionante y le pregunta sin dudar a la chica qué tipo de misiones hay de ascenso para él. Unas horas después, en medio de un cementerio, un grupo de aventureros observan los alrededores con emoción, esperando las indicaciones del instructor, quien avisa que según los informes que recibió, hay un bufón entre ellos. Por eso se dirige hacia Elimas. No cree que un simple caballero pesado consiguiera vencer a un Arian Dive de nivel 12, porque ser un aventurero no se trata de mentir y de engañar a los demás. Por esto le dará una verdadera lección para que no piense jamás en burlarse de los verdaderos aventureros. En ese momento, nuestro prota se siente bastante incómodo por la situación, aunque sabe que una misión de ascenso como esta es de una rareza bastante elevada y no puede perder la oportunidad, por lo que aunque no le gusta mucho, baja la cabeza diciendo que es un placer poder colaborar con ellos. El instructor Gouthan se sorprende por su actitud y termina aceptándolo porque no le replicó. Luego le ordena a Tial que dé inicio. El chico acepta con una sonrisa de superioridad y con elegancia libera su espada, activando la habilidad de Search. Nuestro prota la reconoce claramente, aunque le asombra que alguien de nivel tan bajo tenga esta habilidad. El chico en cambio se concentra en su habilidad, sintiendo todas las presencias que hay por los alrededores y tras unos segundos informa que hay una horda de al menos 30 monstruos cerca. Gouthan lo felicita por su ayuda, mientras Tial alardea de su habilidad excepcional, pues debería ser ascendido sin problemas, más aún cuando mira a nuestro prota
prota, ya que ha sido el que ha generado todo tipo de rumores en el gremio. El Limas no presta atención a lo que dice, pues sabe que los magos rojos alardean demasiado de sus capacidades e intentará rebajarlo. Por eso le informa a Teal que le gusta su clase y que está orgulloso de portarla. El chico se sorprende aún más por su determinación y le pide que al menos no sea una molestia, mientras nuestro prota piensa que el mago rojo es en realidad la clase más difícil de gestionar, porque según recuerda, estos son los que siempre terminan eclipsados, algo bastante común y supone que en este mundo es igual, aunque normalmente las personas prefieren usar clases más sencillas. En aquel instante, Gotham les informa que aquella horda está liderada por una cabeza necrófaga, así que él, como el líder del grupo y el aventurero de rango D, se encargará de aquel jefe final, mientras que los demás deben encargarse de los no muertos. Esto preocupa a los aventureros porque el líder no los protegerá y tendrán que defenderse solos. Nuestro prota lo piensa un poco, conoce a aquel monstruo cabeza necrófaga que está cerca del nivel 30 y que tiene una habilidad de aliento que es bastante molesta, pero teniendo en cuenta que Gotham roza el nivel 40 no deberían de tener problemas. El único inconveniente que ve es el miedo que hay en el resto del grupo, pues están demasiado temerosos, y si eso lo combinan con Gotham y su arrogancia, es más que claro que la victoria no será tan fácil y piensa que tendrán un 80% de posibilidades de ganar. Aún así, no cree que sea bueno luchar de esa manera y da unos pasos al frente, pidiéndole a Gotham que les dé mejores instrucciones sobre la horda porque no tienen mucha información y si quieren ganar deben conocer un poco más. El resto del grupo se asombran al ver que le exige algo al líder. Gotham responde molesto si es que acaso se cree capaz de darle órdenes, y nuestro prota, quien ya se esperaba aquella actitud arrogante, le juega su mejor carta, diciéndole que no le está ordenando nada, sino que es un aventurero de rango bajo y con muy poca experiencia al igual que sus compañeros. Por eso entienden que para alguien de rango D puede ser muy rutinario aquellos eventos, pero en sus casos sí necesitan mejores instrucciones. Gotham gruñe algo molesto mientras dice que no le agrada ser la niñera de todos, pero sí entiende que necesitan ayuda. Teal es quien interrumpe la charla burlándose de Limas, ya que solo las clases bajas le temen a los muertos vivientes y que necesitan instrucciones. En su caso, cree que es muy fácil y aquellos que no se sienten capaces, lo mejor es que vayan hacia el final del grupo. Nuestro prota se molesta porque sabe aquel chico solo lo hace por aparentar, y Gotham se gira notando que los muertos vivientes comienzan a surgir por todo el cementerio. Los demás chicos también lo notan, diferentes cuerpos con armas empiezan a avanzar lentamente y Teal, quien alardeaba de valor, ahora mira desesperado a todas partes. Incluso nuestro prota y Gotham logran ver como en el centro del cementerio está el jefe que provoca a aquellos seres. Gotham, tras pensarlo un poco, le ordena a Teal que se levante rápidamente porque necesita que le ayuden a despejar el camino. El chico se asusta al escucharlo mientras nuestro prota mira cómo ellos se alejan, así que tras examinar aquel monstruo sabe que el arma que tiene no es tan especial y espera que aquel jefe junto a aquellos dos chicos sí se encuentren bien. Luego se gira avisándole a todos los demás que tienen que encargarse de los no muertos. Ellos no creen en lo que dice, pues es imposible que logren superar aquella horda. En sus mentes ya se habían imaginado que Gotham sería quien estaría al frente y quien acabaría con la gran mayoría. Nuestro prota lo entiende claramente. Aquellos chicos nunca han luchado contra hordas de monstruos y tienen miedo porque nunca antes habían enfrentado a no muertos tan aterradores. Por eso intenta animarlos, diciéndoles que deben hacer grupos de 3 para que puedan protegerse unos a los otros. Los chicos comienzan a tener algo de motivación, pero preguntan qué piensa hacer él porque es un caballero pesado y no tendrá protección. Nuestro prota les asegura que les dará algo de tiempo y justo al ver que un no muerto se acerca a ellos se lanza con su espada, usando la habilidad de parry para desviar sus ataques. Incluso utiliza la habilidad contra otros dos no muertos y al instante activa desarmar, logrando así debilitarlos, por lo que activando reflejo de muralla logra que aquellos no muertos desaparezcan tras impactar con su habilidad. Todos los chicos quedan asombrados tras ver que un caballero pesado logró acabar a 3 no muertos. Nuestro prota les avisa que no deben preocuparse por él, pues su trabajo es atraer a las hordas enemigas y estará pendiente de ellos.
Unos minutos después, nuestro prota acaba con un buen grupo de no muertos, impactando todavía más a los chicos, mientras Elima se alegra al ver que subió una vez más de nivel, pues al revisar sus estadísticas confirma que sí está subiendo rápidamente sus niveles y sus habilidades funcionan mejor de lo que se imaginó contra los no muertos. Mientras que el grupo de chicos comienzan a temerle mucho más a él que incluso a los no muertos. Pero haberlo visto luchar les da bastante confianza y ellos comienzan también a luchar, logrando eliminar a algunos de los no muertos a su paso, mientras que Lima se encarga de la gran mayoría. Pero tras acabar con los que habían en aquella zona, los chicos preguntan si no deberían de ir a apoyar a Goutan. Nuestro prota lo niega, aquel jefe final está muy por encima del nivel de ellos y lo mejor es no interferir. Al mismo tiempo, Goutan sigue persiguiendo a aquel monstruo, consiguiendo darle algunos golpes e impactos que al principio no producen nada, pero con un corte directo de su hacha logra lanzar a aquel monstruo contra varias de las tumbas. Aún así, mira que este sigue con vida y eso comienza a molestarle. Por eso le ordena a Tial y a Paul que atraigan a más no muertos, pues hay varios que ya lo comienzan a rodear. Tial, asustado, le dice que no le parece tan correcto porque si se acercan demasiado puede que terminen en medio de su batalla contra el jefe final. Goutan se asombra al ver lo cobardes que son y les avisa que de esa manera no conseguirán el ascenso. Justo en aquel instante tiene que esquivar un golpe y contraataca con una habilidad romperrocas. Esto le causa un grave daño al jefe final y los chicos se ilusionan porque ya pronto terminarán la misión, pero nuestro prota nota con su análisis que no le quedan muchos puntos de vida al monstruo, y aunque presiente que hay algo malo, por eso detiene a sus compañeros al ver que varios no muertos rodean a Goutan, justo en el instante en el que el monstruo comienza a devorar a los no muertos. Eso impacta demasiado a todos los chicos, pues miran como aquel monstruo acaba con uno tras otro. Nuestro prota también está horrorizado, comprendiendo que aquel jefe final tiene la habilidad de consumir cadáveres, lo cual le regenera sus puntos de vida, pero se le hace demasiado extraño que tenga que consumir tantos monstruos y comienza a buscar una respuesta. Goutan, en cambio, agradece ya no tener no muertos cerca y se lanza a atacar para acabar con ese jefe de una vez por todas. Nuestro prota intenta gritarle para que no se acerque, pero es demasiado tarde. Aquel monstruo grita con mucha fuerza y un poder surge desde su interior, comenzando a cambiar de aspecto y a verse más aterrador. Nuestro prota y todos los demás junto a Goutan quedan impactados al ver que aquel monstruo evolucionó a cabeza enloquecida y que ahora alcanzó el nivel 40. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Le informa que estará ahí. Le informa que mejor